¿Quién es Dostoyevski? Pues, y en relación además con el tema que nos atañe, que es la memoria, ¿no? Pues yo creo que es uno de los escritores donde lo de la memoria es más evidente. ¿Por qué? Porque casi todas sus obras están preñadas de su propia biografía. Sus personajes son su vida cotidiana. Él es un hombre con una historia trágica, porque su padre, aunque era una familia acomodada, estaba muy desestructurada, y el padre era un alcohólico y un tipo muy problemático. Déspota, le trataba mal. Él se amparaba en la ternura de su madre y ese era su refugio, ¿no? Pero vivía esta tensión como un drama, ¿no? Y además añadido a que tenía ataques epilépticos. El sufrimiento que le propone también la muerte de su padre le hace entrar en razón de lo efímero de la vida. Tuvo un acontecimiento, a la muerte de su padre se empieza a implicar en grupos liberales y socialistas, como todo adolescente normal, tiene que andar buscando la justicia, el sentido de la vida, etc. Y eso le lleva a ser condenado por el zar a pena de muerte. Y además con esa morbosa ironía que tiene la historia, ¿no? Porque hasta 4 minutos antes de que le fusilasen no llega la sentencia absolutoria del propio zar, ¿no? Pero como tiene que ser castigado su delito social, lo mandan a Siberia 4 años. Ahí conoce a otra mujer, tiene esta idea de que los biógrafos de que detrás hay un crimen, ¿no? en el propio Dostoyevski, en su propia historia y biografía. Cuando vuelve de Siberia ya es un hombre maduro. Había tenido algo de éxito con una novela incipiente que tuvo de juventud, muy interesante. Pero cuando vuelve de Siberia con ese pozo vital, existencial, irrumpe en la novela rusa de una forma definitiva, ¿no? Como un genio. La clave está en que detrás de sus obras está el pozo del sufrimiento humano, donde toda Rusia, esa Rusia romántica, ese Sturm und Drang del romanticismo alemán, ruso, etc., está en plena efervescencia, mezclado con movimientos políticos y sociales que hacen que su novela esté preñada de existencialistas, como dirá Kaufman y como dirá el propio Sartre, es el anticipo del existencialismo, Dostoyevski. Está preñado de personajes que son radicales, revolucionarios, solitarios. Ninguno de los personajes de las novelas de Dostoyevski tiene un trabajo reconocido, son bohemios, gente muy extraña, buscadora hasta el fondo del sentido de las cosas. Y eso es simplemente el alma de Dostoyevski, que hace memoria de sus propias inquietudes, de sus propios dilemas internos y los expresa a través de sus personajes. Por eso sus personajes son dramáticos, le pasan historias terribles, están en ese vaivén entre la vida no tiene sentido, sí tiene sentido, hay de todo, revolucionarios fríos, sin ningún tipo de escrúpulos para el mal, que tiene un atractivo enorme porque siente el lector que puede identificarse con él, con un Straboguín o con un Raskolnikov o con Belchaninov, por ejemplo, en El eterno marido, El hombre del subsuelo, pero son retratos caras del prisma de Dostoyevski, ¿no? Que de alguna manera trata de ir al fondo a investigarse a sí mismo, a investigar su propia alma. Como la literatura solo derrama tinta y no sangre, por eso Dostoyevski va hasta el fondo, de una psicología profunda. El reconocimiento de que es el gran psicólogo es incluso en citas que podríamos entresacar de la obra de Nietzsche, de la obra de Freud, de la obra de Kaufman, de la obra de Sartre. No ha habido nadie que no se haya interrogado a través de Dostoyevski quién soy yo, cuál es el sentido de mi vida, por qué hago lo que hago. ¿Por qué dentro de mí hay esta dicotomía pascaliana entre la capacidad de ser un ángel y de ser una bestia animal, ¿no? Cruel, que no se satisface con cualquier crimen, ¿no? Sino que va hasta el fondo del alma, ¿no? Y por eso todas sus obras, en ese retrato de su memoria y de su biografía, siguen este recorrido. El hombre del subsuelo es un hombre acomplejado, sufriente, mediocre, resentido, que tiene un problema grave con la sociedad porque es un don nadie,
que esos momentos también los ha experimentado el propio Dostoyevsky cuando irrumpía en la literatura después de haber tratado de estudiar ingeniería en San Petersburgo, irrumpe en la novela, pero cuando no es nadie, pasa hambre, para poder alimentar a su prole del primero y del segundo matrimonio. Es un hombre que escribe espasmódicamente porque le pagaban 3 rublos por página, entonces alargaba las novelas, es un vividor. Luego, cuando está en la cresta de la ola y sale de ese subsuelo del desconocimiento, de que es un don nadie, y empieza a ser conocido, entra en el mundo del juego y se vuelve un ludópata, y la novela del jugador para Freud y para Nietzsche es el éxtasis de la introspección del alma humana, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás de una persona que la hace adicta de algo que está esperando siempre y que nunca satisface? Ese es el análisis más profundo de la ludopatía que te puedas encontrar, ¿no? En este hombre del subsuelo, que es este primer Dostoyevsky, ¿no? De alguna manera, bueno, no es de las novelas primeras, sino de las últimas, pero lo que hace es condensar todo un pensamiento acumulado durante muchísimo tiempo. Ese hombre del subsuelo es un hombre resentido, como todos los revolucionarios que él ha conocido en Siberia y con los que ha conocido cuando está implicado en política, que hasta provoca una ficción, un duelo de ficción con una persona que le ha humillado en un salón de billar, que le ha tirado al suelo, y maquina permanentemente la venganza, hasta el punto de que un día le escribe una carta a esa persona que le ha humillado, retándola a duelo cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad, porque el otro es un capitán de húsares, porque siente que esa humillación no la puede tolerar. Y entra en el juego del vaivén del sujeto modelo con este hombre, hasta el punto de que al final, en este estudio que hace Dostoyevsky del libre albedrío, de la venganza, del resentimiento, etcétera, etcétera, este hombre se ve abocado a tener que asumir con coherencia el reto que ha planteado este hombre y una tragedia, ¿no? Porque además en ese hombre del subsuelo es permanente soliloquio, hablar consigo mismo, metiéndose en el interior del alma humana que ha sido herida y humillada, escuchándose a sí mismo, y solamente la única persona que le quiere es una prostituta con la que tiene relaciones que luego traiciona, ¿no? Que le paga despreciándola cuando la otra lo hacía por amor, ¿no? Eso es el mismo Dostoyevsky el que está retratándose en esa novela, ¿no? En el estudio que él hace posteriormente del deseo, que es otro de los grandes temas de la novela dostoyevskiana, aquí René Girard nos hace en Double Business Bound un análisis muy interesante del descubrimiento que Dostoyevsky hace, anticipándose a Ronald Lang, a todos los estudiosos de la esquizofrenia y de la bipolaridad, de este tema, ¿no? Sus personajes tienen esta bipolaridad, ¿no? Desde Iván Karamazov hasta Belchaninov, por ejemplo, o Stravogin, o no sé, podríamos también meter aquí a Raskolnikov, ¿no? Esta bestia desde el punto de vista moral, ¿no? Hay un principio de esquizoidea, de personalidad esquizoidea, ¿no? ¿Y cómo se trata eso en la novela? Evidentemente, él trata de justificar cómo se puede llegar a eso sin ningún problema, ¿no? Porque entiende que ese es el ser humano, ¿no? Que tiene este vaivén, este diálogo con su propio doble permanentemente, etcétera, ¿no? Girard, por ejemplo, en The Double Business Bound trata este tema del negocio del doble, ¿no? Pero una y otra vez lo está tocando Dostoyevsky. En Los endemoniados, por ejemplo, la novela se desarrolla en torno a la figura de personajes que tienen este diálogo de ellos mismos con el doble. En Los hermanos Karamazov exactamente igual, este diálogo permanente con el doble interior, con el que nosotros dialogamos y con el que de alguna forma podíamos coincidir con la categoría de demonio, de daimon, de espíritu interno dentro de mí, con el que yo establezco un diálogo permanente, ¿no? Eso está súper explícito en estas novelas. De hecho, en la relación intrínseca que tiene Dostoyevsky con el cristianismo ortodoxo y su debate con el cristianismo católico, introduce muchos episodios donde lo que trata es justo de analizar este doble, ¿no? En Los endemoniados, por ejemplo,
Y aquí hay una cosa curiosa que quisiera comentar, y es que la obra de Dostoyevski es de tal calibre que ha suscitado muchísimas películas en Hollywood que trataban de replicar la novela actualizándola. Por ejemplo, El hombre del subsuelo o Los endemoniados, pues se puede rastrear perfectamente todo Dostoyevski en Match Point, es una peliculaza, ¿no?, de Woody Allen. El Club de la Lucha además expresa justo esto que está buscando Dostoyevski en su introspección psicológica sobre los personajes, porque Brad Pitt es el doble esquizofrénico de Edward Norton, y el Edward Norton es un hombre del subsuelo dostoyevskiano, un pobre hombre, funcionario, vive en una casita con muebles de Ikea, trabaja haciendo fotocopias, es un tímido, no es nada seductor, al contrario que el personaje que aparece en Match Point, ¿no? Este superhombre nietzscheano también, que se debate con el infrahombre o el hombre del subsuelo o de ultratumba, ¿no? Y Brad Pitt es el rompedor, seductor, el Don Juan, el que está por encima del bien y del mal. Por eso le atrae tanto este tipo de personajes a Nietzsche, ¿no? Porque unos retratan al último hombre, al hombre mediocre, al hombre masa, al hombre socialista, al hombre o cristiano, el hombre rebaño, y los otros retratan al hombre que está por encima del bien y del mal, ¿no? Los endemoniados es esto, justo el Club de la Lucha, donde además el final, y siento hacer un spoiler de esto, pero es esto, ¿no? Invito a que leáis Los endemoniados porque es mucho más potente, ¿no? Pero es lo mismo, al final Edward Norton es atado a una silla para contemplar cómo los edificios de Nueva York, los rascacielos, caen por el efecto de las bombas que han puesto estos revolucionarios postmodernos, que son los que pertenecen al Club de la Lucha, pero que en el fondo son la réplica de Straboguin o de Raskolnikov, ¿no? Pero hay muchas más películas, como por ejemplo Shade of Day, Noches Blancas, es la traducción Shade of Day, ¿no?, de estas adaptaciones hollywoodienses de Dostoyevski, a montones. Luego, además, es uno de los autores que muchas de sus novelas han sido llevadas al cine tal cual, ¿no? Se trata de llevar la novela tal cual, ¿no? Pues hay montones de versiones cinematográficas a lo largo del tiempo que han ido representando una y otra vez estas obras de Dostoyevski, ¿no? Otro de los grandes temas, decía, que en el fondo es un tema obsesivo, que es el del doble y del cual estábamos hablando hasta que hemos empezado a hablar de la esquizofrenia como una anticipación del descubrimiento de Dostoyevski y la bipolaridad, es el Eterno Marido. El Eterno Marido es otra obra de gran inspiración. Ahí es donde, por ejemplo, René Girard encuentra el gran descubrimiento de Dostoyevski, que es la triangularidad del deseo. Nosotros estamos siempre concernidos por una mentira romántica que consiste en pensar que deseamos las cosas, deseamos a la mujer o al hombre o deseamos los objetos en una relación lineal, espontánea, inmediata, donde aquellas cosas que tienen un valor por sí mismo, una belleza por sí misma, nos atraen magnéticamente, ¿no? Y vamos a por ellas. No, Dostoyevski nos da a entender algo que también está en Cervantes, en Don Quijote, en las novelas ejemplares, en Shakespeare, en Madame Bovary de Flaubert. Dostoyevski es el genio de todo esto, ¿no?, que es la triangularidad. Yo voy al deseo objetual o a la mujer o a lo que sea a través del modelo mediador, en una especie de triángulo amoroso, ¿no? En El Eterno Marido es la persona que suscita el interés por la amada que él parece que desea en su amigo, que es el Don Juan, el Belchaninov de turno, ¿no?, para que él decida también enamorarse de esa mujer y ratificar así que la elección de su deseo ha sido idónea, adecuada, etcétera, que es la mujer que hay que elegir. Pero el punto es que muchas veces esto acaba en duelo, porque el seductor no se conforma con tratar de dejarse enamorar por lo que al oído le dice su amigo, como pasa en Noche de Epifanía en Shakespeare, ¿no? O, no sé, hasta en las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? Donde el oído es calentado por el amigo para enamorarse de la pastora, en caso de Cervantes, que luego le da calabazas y Grisóstomo al final se suicida, una especie de drama anticipatorio de la novela moderna. Pero es que en Dostoyevski ya es explícito la novela moderna, ¿no? Porque al final tienen que llegar a un duelo, Pavel con Belchaninov tienen que entrar en duelo porque al final el otro disputa el objeto deseado, ¿no?
Como eso frustra, porque al final el don Juan seduce a la mujer, hay que buscar un nuevo amigo que detecte la oportunidad o la genuinidad o lo grande que es la belleza de la mujer que yo deseo, para que ratifique que eso que es elegible. Estamos en paradigmas del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XX. Y al final se encadenan uno detrás del otro triángulos amorosos que van de alguna forma determinando la dirección de mi deseo. Yo no deseo nada si no es según el otro. Ese es un descubrimiento dostoyevskiano. ¿Está en Shakespeare? Sí, pero Dostoyevski es una investigación explícita de este tema, del doble, ¿no? De la búsqueda de la ratificación del modelo, del deseo que yo tal. Y el gran descubrimiento también es el siguiente paso, y es que cuando yo deseo lo que otro desea, dos manos que se tienden a la vez hacia el mismo objeto no pueden dejar entrar en conflicto. Y eso es el duelo romántico, típico del siglo XIX, ¿no? Que se encuentra en todas las grandes novelas, ¿no? Este mismo esquema se repite una y otra vez, ¿eh? Ya he comentado esta permanente recurrencia en la gran literatura a la triangularidad, al modelo de Amadís de Gaula para Don Quijote, o de Madame Bovary y las cortesanas parisinas, o Helena y Hermia en Shakespeare, siempre la misma historia, o Valentín y Proteo, ¿no? Con lo cual, digamos que lo que hacen estos grandes autores es investigar el alma humana, pero Dostoyevski es el genio, ¿no? De esa naturaleza humana que está en permanente conflicto con sus deseos, o porque los satisface, como dice Lord Byron, y entonces se frustra y ha dejado de tener sentido seguir buscando algo que ya es satisfecho, o porque no se satisface y entonces se satura mi búsqueda, ¿no? Y la frustración viene del mismo modo, ¿no? Otro punto interesante, y aquí es donde Dostoyevski es más, desde mi punto de vista, ¿no? La búsqueda de la fe o de la testificación de la fe, es el hecho de la concepción que tiene pesimista, realista más bien, de la naturaleza humana, codificada desde el pecado original, y cómo solo el amor cristiano salva, ¿no? También en Shakespeare se puede encontrar la renuncia sacrificial de Valentín con Proteo para no matarse entre ellos. La única salida que tiene la naturaleza humana en Dostoyevski es el amor cristiano, ¿no? Y voy a comentar dos elementos novelísticos importantísimos. Uno es el idiota. El príncipe Mishkin es un hombre altruista que dedica toda su fortuna a atender enfermos, a ayudar a los pobres, etc. El príncipe Mishkin es un hombre entregado. La entrega es el signo del amor, ¿no? Del amor cristiano. Este príncipe Mishkin es ridiculizado por toda la corte zarista, porque es un príncipe que podía vivir holgadamente con su dinero, y sin embargo se dedica a arriesgar su propia salud porque trata de ayudar a tísicos, a tuberculosos, etcétera, etcétera, y se deja su dinero en ellos. Y aquí, por ejemplo, en esta novela es donde se encuentra la emblemática frase de Dostoyevski que cita a todo el mundo, ¿no? La belleza salvará el mundo, ¿no? ¿Dónde lo dice el idiota, el príncipe Mishkin? Cuando uno de los tuberculosos a los que él cuida, al tirarle un esputo que le mancha, ¿no? Que le puede contaminar de tuberculosis, ¿no? Dice exactamente esto. Y sin embargo, la belleza salvará el mundo. ¿De qué belleza está hablando? Del sufrimiento, de la cruz, que es capaz de rescatar al hombre de estar mirándose a sí mismo, de estar haciendo introspección permanente como los soliloquios del hombre del subsuelo, amargado, triste, resentido, etc. No, el hombre que ama, el hombre que ha encontrado a Cristo, tiene esta experiencia, ¿no? Trascendental, de que la muerte no es el final, de que la enfermedad no es el final, de que hay algo detrás, ¿no? En Los hermanos Karamazov, por ejemplo, de nuevo aparece un tema freudiano por excelencia, que es el parricidio, a lo que Freud dedicará una obra titulada así, Dostoyevski, el parricidio. De nuevo la triangularidad, hermanos que se odian y se veneran, que tienen una relación con el padre como modelo triangular, pero sobre todo, y esto es lo que me parece como más chocante, es que introduce aquí un diálogo que recoge un poquito las diatribas teológicas que se establecen entre el maestro de Alyosha, el Starez Zosima, y el propio Iván Karamazov, cuando se meten en debates teológicos de altura, ¿no? Sobre la existencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la leyenda del Gran Inquisidor. Es un pasaje espectacular
donde Dostoyevsky hace memoria de sus propias inquietudes teológicas para intentar resolverlas y establece un diálogo, digamos, con los demonios, con los propios demonios que él tiene dentro, para intentar aclararse sobre la sabiduría que esconde los pasajes evangélicos. En esta leyenda del Gran Inquisidor se supone que Cristo se reencarna por segunda vez en la historia, aparece en Sevilla, en un aquelarre que se está montando de un auto sacramental, donde el Inquisidor lo reconoce inmediatamente a Cristo, y el diálogo que tiene es espectacular porque está encifrado en torno a las 3 tentaciones de Mateo 4, ¿no? Y en el fondo Cristo está diciendo que vino para salvar a la humanidad de caer en esas 3 tentaciones. Y las 3 tentaciones las desglosa muy bien Dostoyevsky, porque la primera se refiere a lo que él ha vivido cuando ha estado en esa etapa socialista, ¿no? De que el hombre solo vive de pan, ¿no? Y la respuesta de Cristo al Gran Inquisidor es que el hombre no solo vive de pan, ¿no? Luego la segunda tentación es una pregunta sobre la historia y sobre el escándalo de la bondad de Dios hipotética, cuando acercarse al hombre lo hace con humildad, sin imponérsele. No le gustan los milagreos a Cristo. El Gran Inquisidor habla del gran milagro que pudiera darle la vuelta a la humanidad y dejar de sufrir a lo tonto si reconociese que Dios es Dios. Entonces, ¿para qué andar en este respeto a ultranza de la libertad humana, proponiéndose de forma humilde como el hijo de un carpintero de Nazaret y no queriendo hacer el milagro de tirarse del pináculo del templo o de hacer? Entonces, esto lo que delata es la gran profundidad teológica que hay detrás de Dostoyevsky en un debate interno que tiene consigo mismo, ¿no? Tiene grandes intuiciones que son maravillosas para rescatar la importancia que tiene la fe. En el caso suyo hay un déficit para mí, que es la animadversión que tiene contra lo católico o lo luterano, ¿no? Cifrándose en que lo verdaderamente auténtico, lo que conserva la tradición, es justo la religión ortodoxa, ¿no? Como otro de los pasajes de los endemoniados, en los que dedica varios capítulos en torno y muchas páginas de desarrollo en torno al análisis del endemoniado de Gerasa, donde de nuevo otra vez se vuelve a querer encontrar con el doble esquizofrénico, ¿no? Con ese endemoniado al que se le expulsa en un evangelio a 2 demonios dobles que juegan en un diálogo interior con Cristo, pero entre ellos, como ese debate esquizoide que hay dentro del alma humana, ¿no? Y con un punto más de desarrollo, aparte de esto, que es cuál es la función social que cumple un endemoniado en una sociedad, ¿no? Jan Starobinsky ha estudiado mucho en lo demoníaco en Gerasa, remitiéndose siempre a este pasaje de Dostoyevsky de los endemoniados. Es decir, que en sus grandes obras, en Los hermanos Karamazov, El hombre del subsuelo, Crimen y castigo, que es la novela por excelencia, ¿no? Para Freud, por ejemplo, y para Nietzsche, ¿no? De lo que se trata es de que Dostoyevsky está haciendo memoria de su propia biografía, intentando resolver sus conflictos internos, trabajando con sus propios demonios, representándolos en los propios personajes. Y por eso se ve en ellos el hombre desafectado, el hombre acomplejado, el hombre sumido en la tragedia de la muerte de su primera mujer, la muerte de la primera hija con la segunda mujer, con Ana Dimitrovna, ¿no? El drama personal que él tiene con el haber estado a 4 minutos de ser fusilado, en esa ironía y en ese cinismo alucinante que a él le libera, porque le hace trabajar la muerte de una forma distinta a alguien que nunca se ha enfrentado con ella de una forma tan directa, ¿no? O su paso por Siberia, etcétera, etcétera. Al final, su historiografía es novelística, es su historiografía personal, ¿no? Donde hace siempre memoria de ello y lo saca a la luz. Porque luego, por ejemplo, El jugador, no hay otro estudio mejor que pueda encontrarse de la ludopatía, pero es que Dostoyevsky se arruinaba y escribía para volver otra vez a poder tener, para sobrevivir al hambre, a donde le había llevado su ludopatía, porque perdía el dinero lo mismo que lo ganaba, ¿no? Y es verdad que su fama iba incrementándose y también su épica, ¿no? Y al ser reconocido, evidentemente, salía a flote otra vez. Pero ahí está, en este vaivén permanente, ¿no? De drama amoroso, con sus 2 mujeres, con su hija muerta, con el odio a su padre, que se representa muy bien en Los hermanos Karamazov, otra vez memoria de su biografía, del padre déspota, etc.
una y otra vez vemos que Dostoyevsky trabaja esto. Por eso es tan impactante. Freud, para mí Freud, el psicoanálisis freudiano, es una paráfrasis psicológica de elementos descubiertos en la obra dostoyevskiana. Hasta, por ejemplo, el hecho mismo de conceptos tan importantes como el parricidio, que está ahí en Dostoyevsky, y eso sí que hace Freud, reconocerlo, ¿no? O el tema de la homosexualidad latente, que es tan importante en el psicoanálisis, ¿no? Cuando Belchaninov, en ese duelo, roza los labios de su amigo, inmediatamente Freud ve que hay una homosexualidad escondida, ¿no? Según Girard, esto no es así, no es tanto esto, sino usurparle el ser al otro, porque el debate está en la rivalidad. Lo interesante en la relación humana es la tensión que se establece entre el modelo y el sujeto, ¿no? Que eso es lo que traslada luego Freud también entre el hijo y el padre y los conflictos intergeneracionales, etcétera. Sin recurrir a etiquetas metafísicas como Edipo o a la homosexualidad latente, se explica muy bien en Dostoyevsky puro y llano, que es la relación de rivalidad que se establece entre el sujeto y el modelo por la disputa de un mismo objeto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien quiere saber de psicología tiene que ir a Dostoyevsky. Si alguien tiene que saber algo de la dinámica del amo y el esclavo y del siervo y el señor, que es la dinámica dialéctica que se expresa desde Hegel hasta el marxismo, pasando por el nihilismo nietzscheano, en este doble juego, ¿no? Que es el doble juego psicótico, ¿no? Tiene que ir a Dostoyevsky, como es el referente absoluto de todo este tema. Los dramas amorosos que plantea la novela dostoyevskiana son sus propios dramas, su propia búsqueda de respuestas ante lo que le está pasando, ¿no? Y la muerte prematura de su mujer, etcétera, está reverberando una y otra vez, ¿no? El amor de su vida, su segunda esposa, ¿no? Que conoce en Siberia. Es, de nuevo, Dostoyevsky lo que trata es de entenderse a sí mismo, de comprenderse a sí mismo, ¿no? Otro de los grandes temas dostoyevskianos es, y esto es una cosa que reconoce Sartre de una forma muy agradecida, porque en el fondo le da la clave de lo que él está pensando, ¿no? Y es que en un mundo existencialista, y el precursor del existencialismo reconocido por Kaufman es Dostoyevsky, en un mundo existencialista Dios no tiene cabida. Pues los personajes que vemos, por ejemplo, en Jean Saint-Exupéry, en Proust, o Roquetín, o montones de ellos de la gran literatura, están tomados de personajes de Dostoyevsky. ¿Son personajes sin Dios? Veamos Malraux, por ejemplo, o veamos cuando se establece el tema de una sociedad sin Dios o una sociedad sin religión no tendrá futuro, pero, por ejemplo, podemos ir a Camus y ver en Mersol la misma indiferencia de los personajes de Dostoyevsky respecto a la vida o a la muerte. El existencialismo en estado puro está ahí, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? De una frase que Sartre cita literalmente de Dostoyevsky, que es importantísimo. Si Dios no existe, todo está permitido. Esa frase de Dostoyevsky es el fundamento del existencialismo. No puede haber una moral, y de Nietzsche, del nihilismo, por supuesto, ¿no? No puede haber una moral más que la que nace de mí mismo, de mi propia afirmación, de mi propia genuinidad, ¿no? No puede ser fundamentada en una moral divina, etcétera, etcétera. Por eso la muerte de Dios en Nietzsche es una prescripción, ese asesinato colectivo que recuerda a los hermanos Karamazov, está ahí incoando de alguna forma que Dios tiene que desaparecer para que el hombre sea, ¿no? Entonces, la ratificación de que ese descubrimiento de Dostoyevsky es, si Dios no existe, todo está permitido, justo es el fundamento del existencialismo, es decir, el hombre que se tiene que construir a sí mismo, dotarse a sí mismo de su propia moral, afirmarse a sí mismo, como diría Nietzsche, como el superhombre, estando más allá del bien y del mal, porque Dios ha muerto. Entonces, se acabó toda trascendencia que de alguna forma regule la vida moral de los seres humanos. No, tenemos que construirnos, empezar de nosotros mismos desde cero y por lo tanto pasar de este hombre del subsuelo, que serían los últimos hombres, por ejemplo el aforismo 125 de la Gaia Ciencia de Nietzsche, cuando habla de esos últimos hombres que heredarán, digamos, la decadencia después de la muerte de Dios, que vendrá la humanidad, etcétera, etcétera, es el itinerario hasta llegar a un Raskolnikov, a un superhombre, ¿no? A alguien que está por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, Dostoyevsky es el gran inspirador del gran existencialismo, del gran nihilismo que vendrá luego en el siglo XX. Sus personajes estarán siempre en el background de todas las grandes obras de literatura. Kafka también se inspira en él porque las metamorfosis
Por mucho que Gregor Samsa se convierta en una cucaracha, es una réplica del primer existencialista, que es el hombre del subsuelo, que está dialogando muchas veces en sus soliloquios queriendo ser un ratón. Y la ratonera, que es otra de las grandes novelas soliloquio de Dostoyevsky, es igual que el hombre del subsuelo, ¿no? Que está mirando un ratón que sale de la ratonera y se siente tal cual, un ratón. Esta insectificación de Gregor Samsa en la Metamorfosis de Kafka es lo mismo que el ser ratón, el ser un animal insignificante al que le das un escobazo y ha pasado sin pena ni gloria por la historia, ¿no? Pues esa transición de estos últimos hombres al superhombre, o esta transición del hombre cucaracha a la nada, porque lo que hace la metamorfosis es conducir al hombre a la nada, es decir, el siguiente paso, ¿no? Del hombre funcionario, este Gregor Samsa insípido, etcétera, etcétera, que se convierte en cucaracha y que es aplastado por una manzana en un arrebato de asco que tiene su hermana, demuestra el sinsentido de la vida o el sinsentido del dolor, el sinsentido de todas las cosas en el fondo, y es el vernos abocado a la nada, ¿no? Pero repito que en Dostoyevsky no nos deja con esta sensación fría, entrópica, desasistida de todo sentido que hay en la novela existencialista, ¿no? Como a With Close, a Puerta Cerrada, o la náusea sartreana, etcétera, donde el hombre se ve abocado al vértigo del abismo, ¿no? No, en Dostoyevsky la solución es la propuesta cristiana. El sufrimiento como el último paso antes de la sanación, el no escándalo de la cruz, el sufrimiento como sanador, el amor cristiano como alternativa a la debacle de todos los grandes ídolos. Por eso trabajan en Los endemoniados la idolatría, y será uno de los grandes temas de Dostoyevsky, ¿no? La idolatría conduce al hombre al absurdo, a la nada, ¿no? De nuevo, al existencialismo. Entonces, hay una gran esperanza en Dostoyevsky, ¿no? Y eso es lo que también ha vivido él. Si su biografía está preñada de acontecimientos dramáticos que parece que se mueven en el vértigo, en el abismo del alcoholismo como su padre, de la ludopatía, de la soledad, del sinsentido, en Dostoyevsky también hay un conato de esperanza en el idiota, en la expresión de que el amor, aunque parezca que no, aunque parezca que es abatido por los ídolos de este mundo, resurge y triunfa, porque el amor es Cristo. Y eso es el diálogo tremendo del Gran Inquisidor, de Cristo con el Gran Inquisidor en su segunda venida. El Inquisidor lo manda otra vez matar, pero Cristo será este retorno permanente a ser crucificado, a ser asesinado, la esperanza en la que deposita Dostoyevsky en las futuras generaciones y la suya propia. Volverá para ser sacrificado en la cruz, pero mostrará de nuevo que la vida vence a la muerte y que la resurrección es la última palabra de Dios sobre la historia.